Buenos días, mis queridos estudiantes. Continuando con el desarrollo de nuestra unidad didáctica de Finanzas 2, en esta semana vamos a tratar el tema de los gastos públicos, ¿no? Como la semana anterior hemos tratado ya los ingresos públicos, esta semana nos toca los gastos públicos. Esto corresponde a la actividad de aprendizaje 10, ¿no? Entonces, para ello vamos a desarrollar un contenido, ¿no? Primero vamos a hablar de una introducción, luego vamos a hablar ampliamente sobre los gastos públicos. Y también se le está alcanzando una bibliografía exclusiva del tema, ¿ya? ¿Qué queremos lograr esta vez? Que ustedes sepan describir y clasificar los gastos en el sector público. Muy bien, jóvenes, entonces empezamos con una introducción para informarnos de qué trata los gastos públicos. Entonces, la importancia y eficaz manejo de los bienes públicos de un país serán pilares para parte fundamental del desarrollo y crecimiento de este, ¿no? Es de suma importancia para los estudiantes y profesionales relacionados con la economía conocer la implicancia que el gasto público tiene en el crecimiento de un país. Su correcto manejo, su adecuada y eficiente distribución logrará que los recursos económicos recaudados por el país sean canalizados y utilizados en el sector más necesitado y a desarrollar gestiones impecables en relación a ello, ¿ya? Entonces, eso sería para que se informen, ¿no?, qué son los gastos públicos. Y tenemos más, ¿no?, que ustedes en su oportunidad lo van a leer. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a hablar de qué es, ¿no? ¿Qué son los gastos públicos? Bueno, entonces, los gastos públicos son el conjunto de erogaciones que, por concepto de gastos corrientes, gastos de capital y servicios de deuda, realizan las entidades con cargo a los créditos presupuestarios respectivos, ¿no?, para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos institucionales. Bien, jóvenes, ¿no? Entonces estamos viendo que los gastos públicos tienen un propósito, ¿no?, un fin en el país, ¿no? Entonces es para la prestación de los servicios públicos y otras acciones que se desarrollen en el país. Muy bien, luego tenemos una teoría del gasto público, ¿no? ¿Qué es esto, no? Que nos dice que el gasto público es una erogación monetaria realizada por la autoridad competente en virtud de una ley con fines de intereses públicos dirigidos a desarrollar el bienestar y desarrollo económico-social, ¿no? Bueno, estos gastos pues son oficiales de un país, ¿no? Entonces, este gasto que realiza todo el sector público está especificado en el presupuesto. Cuando los gastos superan los ingresos, el gobierno debe tomar dinero prestado para cubrir el déficit. Y es de esta manera cuando surge la deuda pública llamada a veces deuda nacional, ¿no? Luego, jóvenes, vamos a ver una clasificación de los gastos. Vamos a ver, ¿no?, de qué forma se clasifica. No es solamente un gasto directo o indirecto, no. Tiene una clasificación amplia, ¿no? En primer lugar, vamos a ver, por ejemplo, la clasificación administrativa, que a su vez se subclasifica en clasificación orgánica y clasificación funcional. ¿Y qué es la clasificación orgánica? A ver, vamos a ver, que es la que corresponde al cuadro administrativo de los servicios públicos, es decir, de los ministerios, ¿no? Los gastos que no están comprendidos en esta clasificación, como los del Parlamento o Presidencia de la República, figuran como gastos de los poderes públicos, o sea, institucional, ¿no? ¿Y qué comprende la clasificación funcional? A esta corresponde a una técnica moderna. Clasifica los gastos según el costo de las funciones que realiza el Estado para apreciar realmente el rol que cumple el Estado en los diferentes campos de la actividad humana, ¿ya? Esto es en educación, justicia, comunicaciones, defensa, salud, etc., ¿no? Esta se ha extendido en la comprensión de ser la mejor forma de relacionar el costo de la administración y su rendimiento. Tenemos otra clasificación, la clasificación económica, ¿no?, y que está subclasificado todavía en gastos efectivos y gastos de transferencia.
gastos de funcionamiento operativos o comunes y los gastos de capital o de inversión. Entonces, estos gastos efectivos y gastos de transferencia son los que, por ejemplo, los efectivos son los que constituyen un consumo efectivo o real, como adquisición de bienes y servicios, el servicio de la deuda, pago a los servicios de administración pública, etc. Y los gastos de transferencia se refieren al simple desplazamiento de rentas de un sector a otro, como los gastos de seguridad social, las subvenciones, etc., ¿no? Y dentro de los gastos de funcionamiento operativos o llamados también comunes, tenemos, ¿no? Bueno, estos son pues aquellos requeridos normalmente para el sostenimiento de la vida o actividad del Estado y la ejecución de servicios públicos, como el pago de remuneraciones, el mantenimiento de material y otros gastos propios de las funciones del Estado, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, dentro de los gastos de capital o de inversión, ¿no? Se consideran, ¿no?, que son los que representan realmente la inversión. No se consumen en breve lapso del presupuesto, tienen cierta durabilidad y afectan la riqueza de la nación, más no sus rentas. Eso lo vamos a ver también después con ejemplos, ¿ya? A ver, acá tenemos, desde un punto de vista económico, la teoría distingue tres tipos de gasto público, ¿no? Desarrollo e inclusión social, desarrollo económico y gobierno. Dentro del desarrollo e inclusión social, ¿no?, vamos a ver que, bueno, este gasto público es el real o de consumo, ¿no?, destinado a los sectores educación, salud, seguridad social, vivienda, desarrollo regional, agua potable y alcantarillado, electrificación rural, asistencia social y superación de la pobreza. Eso está dentro del desarrollo e inclusión social. Dentro del gasto de desarrollo económico, vamos a ver que no, este gasto es de inversión, destinado a dotar de infraestructura, energía, comunicaciones y transporte, desarrollo agropecuario y forestal, temas laborales, empresariales, ciencia y tecnología, promoción de la capacitación y el empleo, impulso competitivo empresarial. Dentro de los gastos del gobierno está, bueno, se considera, ¿no?, que este gasto es el que incurre en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, el Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y Tribunal Constitucional, ¿no?, tanto a nivel de sus oficinas centrales como en las dependencias que tiene en todo el territorio nacional, ¿ya? Y seguimos con la clasificación. Tenemos acá el gasto de inversión o de capital, que lo habíamos mencionado anteriormente también, ¿no? ¿Qué es este gasto de inversión o de capital, ¿no? Es la adquisición de bienes para incorporarlos al proceso de producción. La adquisición de bienes de equipo es un gasto de inversión, pero no es el único. La inversión no tiene que ser realizada necesariamente en bienes de producción, ni tan siquiera bienes materiales, ¿no? La compra de bienes de consumo para almacenarlos es un gasto e inversión y es realizado para un estudio de mercado o una campaña de publicidad. También lo es el gasto público, que es el que realizan las administraciones públicas. El gasto de capital en sí, estos gastos, ¿no?, son aquellos que se utilizan a largo plazo o son convertibles en bienes de capital, tales como estudios, obras, bienes de capital, préstamos, adquisiciones de valores y otros, ¿no? Las transferencias de capital y bienes de capital no ligados a proyectos de inversión. Esos son los considerados en el gasto de capital. Y vamos a ver el gasto de inversión. ¿Qué son, no? Son los gastos corrientes y de capital destinados a proyectos de inversión para incrementar la infraestructura física o financiera y el patrimonio nacional. Estos gastos agrupan los conceptos y valores relacionados con inversión financiera, ¿no?, la construcción de obras públicas, etc. Los mismos que son ejecutados con recursos propios de la entidad o con fuentes de financiamiento interno o externo.
Luego vamos a mencionar los gastos por categoría y genérica de gasto y niveles de gobierno, ¿no? Dentro de estos gastos están los gastos no financieros y los gastos financieros, como también las obligaciones previsionales y la reserva de contingencia. Muy bien, jóvenes. Este tema lo vamos a desarrollar a la próxima clase ampliamente, ¿ya? Los gastos no financieros y previsionales, y dentro de ellos están los gastos corrientes, ¿sí? Y también vamos a ver que dentro de ellos están los gastos de capital, que lo hemos mencionado con sus ejemplitos. Luego vamos a tratar los principios del gasto público a la próxima clase. Como nos toca el día viernes, ahí vamos a desarrollar. Luego vamos a ver las causas del incremento del gasto público también y las causas reales, ¿sí? Tenemos tema para la clase posterior. Tenemos las de orden social, vamos a ver también el uso del presupuesto público, ¿no? Ya sabemos que los ingresos y los gastos están dentro del presupuesto público. Así también vamos a ver la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2020, los montos que se han destinado, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Y para esto les estoy facilitando, como les dije, una bibliografía exclusiva del tema. Ahí tenemos nuestro librito siempre de la zona que es de cultura tributaria y los otros links que les estoy proporcionando, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces nos quedamos aquí y a la próxima clase vamos a continuar. Ahora, muchas gracias, jóvenes.